Y seguimos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Reportan incendio de grandes proporciones en áreas forestales de Pinar del Río. Un incendio de gran magnitud se extiende por áreas boscosas en Torrevieja, San Simón de las Cuchillas, en el municipio de San Juan y Martínez, afectando entre 290 y 300 hectáreas. Las llamas avanzan en dos direcciones, hacia el norte en la zona de Arroyo del Infierno y hacia el sur acercándose al límite con el territorio de Guane por el área de Bolondrón. El teniente coronel Alexander Pereda Burón, jefe provincial del Cuerpo de Guardabosques, informó que 4 brigadas de esta institución provenientes de San Juan y Martínez, Minas de Matabambre, Pinar del Río y Guane, están trabajando junto a fuerzas de las empresas forestales para sofocar el fuego. Pereda Burón destacó que el terreno accidentado y los caminos poco transitables dificultan las labores de extinción. El incendio se originó alrededor de las 3:10 horas del martes 18 de marzo. Ante la magnitud del siniestro, 2 brigadas adicionales del Cuerpo de Guardabosques han sido enviadas desde Sandino y Viñales para reforzar los esfuerzos y evitar que el fuego se propague aún más. Y continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Internacional, mi nombre es Ailín González Rodríguez. Yo vivo en Santa Clara, Villa Clara, aquí en Cuba. Tengo 5 niños y soy paciente oncológica. Yo tengo cáncer de mama. Ya, de hecho, me falta una mama. Esta directa es para hablar de todo lo que me ha pasado con respecto al tema de salud, con todos los tratos, las cosas que han sucedido. El objetivo es conseguir poder vivir para poder criar mis hijos que están enfermos, niños de los cuales, de los 3 más pequeños, porque tengo 5, tengo 3 pequeños en edades de 9 a 5 años, o sea, de 5 a 9 años, que de ellos hay 2 niños que padecen el síndrome de niños panda, que hasta el momento del diagnóstico solo 23 niños en este país lo padecían. Quiero que sepan que mi único objetivo es poderlos cuidar, porque son niños, estos niños que tienen el síndrome de niños panda, son niños que sencillamente no pueden valerse en gran medida por sí mismos. Niños que pierden la capacidad de caminar, porque ellos necesitan hacer rituales para andar, marcar el paso varias veces, levantar los objetos 2 o 3 veces para cogerlos. Niños que se ponen agresivos, que reaccionan de maneras que no entienden, no saben por qué. Niños que van a tener realmente muchos problemas cuando yo no esté aquí. Yo quiero pedirle a la comunidad internacional que estén al pendiente, que compartan, que me ayuden a obtener el diagnóstico sobre la mama que me queda, que me ayuden a seguir viva para esos niños. Porque esos niños necesitan una madre que tiene que ser maestra, porque no aprenden de manera normal. Una madre que tiene que ser enfermera, porque hay que curarle todos los nacidos en piel que le salen. Y aquí ni siquiera es fácil que la enfermera del consultorio venga hacia la casa, porque casi nunca están, porque no, supuestamente, no tienen medios para hacer las cosas. Y entonces uno se tiene que convertir en la enfermera de esos niños también. Niños que necesitan fisioterapia. En el caso del varón, está en una escuela especial para niños con problemas motores. La hembra está en proceso de entrar a esa escuela, todavía ni siquiera ha podido entrar. Una niña que por este síndrome también ha desarrollado un retardo en el aprendizaje en 2º grado y aún no sabe ni siquiera leer. Ellos me necesitan y mi único objetivo es poder cuidar de mis hijos. Quiero decirles que yo hago responsable totalmente
tanto al gobierno de aquí de Cuba como a los órganos de la seguridad del Estado y a todos los que tienen que ver con mi caso, con las cosas que me han pasado, de lo que me pueda suceder tanto a mí como a mi familia. Y sé que al hacer esta directa me expongo a muchísimas cosas. Estoy clara de lo que estoy haciendo, pero soy una persona que hoy está viviendo entre la vida y la muerte, que no sabe el tiempo que vaya a estar aquí debido al mal trabajo que han realizado conmigo desde el primer momento. Y una persona, cuando está al borde de la muerte y sabe que va a dejar hijos solo, no le queda más remedio que luchar. Únicamente lo que necesito es estar viva para ello. Ahora les voy a contar cómo ha sido la historia desde que yo comencé con esta enfermedad. Yo me descubro una pelota en el seno por casualidad, en la mama derecha, en el cuadrante externo de la mama. En pleno apagón, un mosquito me pica en la mama y me toco allí una pelota inmensa que yo no sé cómo no me había visto. Y empecé a correr. 15 días pasaron para poder resolver yo, por medios propios, un ultrasonido de mama con la axila también, porque me costaba trabajo levantar incluso los brazos, perdía incluso la capacidad de quedarme en pie, era una fatiga inmensa. Cuando llego allí, que me hacen el ultrasonido, ven el nódulo y ven también las adenopatías debajo de los brazos. Me mandan que busque una consulta de mastología, así que salí de allí y al otro día, era jueves, me habían explicado que los jueves esta consulta. Entré a la primera consulta que yo encontré allí en ese hospital, en el hospital oncológico de aquí, de Santa Clara, en el Celestino. Esa consulta es la consulta número 1 de la doctora Iliana, que había escuchado muy buenas recomendaciones de ella entre los pacientes que estaban allí, así que a esa misma yo decido entrar. Ella ve el ultrasonido y sencillamente me manda otro ultrasonido de mama, pero sin revisar axila. Me hace el examen físico, constata que tengo un nódulo bastante grande, un nódulo sólido totalmente, ahí en la mama, y decide entonces, después del otro ultrasonido que ella me manda hacer BAF. Yo le hablo del problema de la secreción porque estaba botando de los dos pezones una secreción amarillosa, verdosa, muy densa, que cuando la tocabas con los dedos prácticamente lo podías picar. Era una cosa gorda, fea, que a decir la verdad me daba asco, aquello a mí. Igual que las adenopatías, que también eran bilaterales. Le planteo esto y ella me dice que no me preocupe por eso, que ellos me van a hacer el BAF para ver si lo que yo tenía allí era positivo al cáncer, o bueno, pues no era positivo al cáncer, o qué iban a hacer. Que esa secreción que yo tenía ahí en las mamas, eso era leche atrasada. Nótese, leche atrasada, no atrasada. Esperé a la próxima semana para hacerme el BAF, para el que tuve que llevar las láminas para analizar las muestras y la jeringuilla. Una jeringuilla de A10, que es con lo que iban a puncionar el nódulo. Me hacen el procedimiento en el que costó mucho trabajo poder extraer algo de allí, porque el nódulo era bastante sólido y imagínense, el líquido era grueso, una cosa gorda, no podían extraerla. Fue muy poco lo que pudieron sacar, con mucho trabajo. Cuando llega el resultado de este examen, del BAF, llega negativo a células neoplásicas. Llega que era una fibroquistis de mama sin atipia, grado 2. Deciden tratamiento quirúrgico, que lo iban a demorar hasta septiembre. Estábamos a finales de julio en ese momento, por problemas de que había muchos casos positivos, etcétera. Lo mío no era de apuro. Vuelvo a insistir en el problema de la secreción. Igual no conseguí atención con esto, no se me indica un cultivo, no se me indica absolutamente nada.
para ver este problema de esta secreción. 15 días después de haberme hecho el BAF, yo empeoré de una manera muy grande. Yo no podía prácticamente hacer nada, la fatiga, me complico con mi diabetes porque yo soy diabética tipo 1. Me inyecto los 2 tipos de insulina. De hecho, me voy complicando y entonces aparece un síndrome adénico. Yo tenía adenopatías incluso detrás de los oídos, de las orejas, en la parte de atrás, de la nuca, por todo el cuello, las axilas, la parte de abajo, todas. Yo las tenía todas muy inflamadas. La doctora del consultorio de aquí, en ese momento que la logré ver, me indica una serie de análisis que yo resolví, una vez más, por medios propios. Un cultivo de secreción de mama para analizar por fin esa secreción verde, esa secreción que lo que provocaba era asco. Me indica una lámina periférica y otros análisis de sangre que necesitaba yo hacerme. Ultrasonido. Se me hace un ultrasonido de partes blandas, se confirma todas las adenopatías que yo tenía. Todas. En los análisis de sangre, en la lámina periférica, me da que tenía la hemoglobina un poco baja en ese momento, en 9 puntos y pico, que no es la habitual mía. Yo siempre he tenido la hemoglobina en más de 12. Pero yo había tenido también un sangramiento vaginal importante, con dolores allí, y al parecer esto es lo que me había provocado que me bajara la hemoglobina. Me da una leucopenia, entre otras cositas allí, y por la parte entonces del cultivo de secreción de mama me da que tenía un estafilococo aureus. Con estos análisis y con toda la situación en que yo estaba, que no podía valerme por mí misma, para nada, empezaron a pelotearme de un hospital al otro. El nuevo, que esto no era de ellos estaban seguros y convencidos de que era un proceso oncoevolutivo, y así mismo me lo dicen en plena consulta ahí de cuerpo de guardia. En el materno, que tenía que hacerme un chequeo de lo que es la parte ginecológica, pero que eso era por turnos que no les puedo explicar el tiempo que demoraban. 1 mes, 2 meses, 3 meses, en dependencia de cómo se pudiera resolver allí. En el hospital viejo no habían cama. Y entonces así me iban brincando de uno al otro y del otro al uno, hasta que hablo con Manuel, el director del hospital viejo, y me manda a analizar con los clínicos. Los clínicos, al ver todas aquellas cosas que yo tenía, me ingresan para descartar un linfoma en la sala de medicina, la sala 10A del hospital oncológico de aquí, del Celestino. Pues en esa sala se me realizan una serie de análisis que nunca se me habían realizado, a pesar de estar yendo ya a una consulta de mastología. Me hacen una TAC de cráneo y tórax, me hacen una mamografía, me hacen ultrasonido de tiroides, abdominal, de partes blandas, ginecológico, de mama, todo el análisis de sangre también para descartar posibles enfermedades de transmisión sexual, puesto que tenía muchas cosas y ellos tenían que ir descartando pues paso a paso. Se me pone tratamiento endovenoso con vancomicina para lo que es el estafilococo. Le hice reacción a la vancomicina y me la cambian entonces para la cefalexina inyectada, o sea, en vena endovenosa, y después para la cipro termino el tratamiento para el estafilococo en casa con la cipro. Cuando estuvo todos estos análisis, sale en claro que tenía el síndrome adénico, efectivamente, el nódulo en la mama. En la mamografía mandan a continuar revisando la mama izquierda, que es la que me queda, no la que ya me quitaron. Habla de las adenopatías bilaterales que eran supuestamente inflamatorias, me salían así en los ultrasonidos, en la mamografía, en la TAC y todas esas cosas. Por la parte de sangre,
ya se había restablecido la hemoglobina, si de un día para el otro ya no tenía leucopenia, encuentran un supuesto mioma por la parte ginecológica, no había problema de macromialoma, creo que se llamaba así, no tenía problemas de nódulos de tiroides, o sea, todo el problema se concentraba ahí en las mamas. Así que los clínicos emiten el alta médica y me mandan a revaluar por la parte de mastología. En esta revaloración, la doctora Iliana sencillamente me dice: te voy a adelantar entonces la operación para finales de agosto para que a los clínicos y a ti se les quite el frío, porque lo que tú tienes no es de las mamas. Esa secreción es leche atrasada. Eso no es de las mamas. Y si tuviste leucopenia o la hemoglobina baja, se debe al tratamiento de antibióticos que te pusieron innecesariamente. Yo me quedé callada porque al final me iban a entrar a extraer el nódulo. Ella me iba a extraer el nódulo. Ella tenía que ponerme en sus manos y me lo iba a biopsiar para saber al fin qué había. Me tragué todo lo que yo sentía. Salí de allí llorando, literalmente, llorando porque no podía más con aquella situación. Y entonces, así me fui para mi casa y esperé esta operación. Llegó la operación de la extracción de nódulo y cuando vamos a entrar a la operación, le digo: Iliana, si ves cualquier cosa, sin miedo, no quites una, quita las dos, porque al final yo estoy botando humor por las dos y las adenopatías son bilaterales. Quítala, que lo que me interesa es poder cuidar de mis hijos me necesitan. Lo que tengas que hacer, hazlo. Lo importante es estar viva y poder criar mis hijos. Ella me hace esa extracción de nódulos y manda a biopsia. Como soy diabética, la herida no me quería sanar muy bien en aquel momento. Yo misma era mi enfermera. No tuve enfermera que me curara. Me curaba yo solita aquí en la casa delante de un espejo, con una pinza, con las cositas ahí. Pasé ese momento que de por sí era duro. Y cuando llega la biopsia, llega positiva a un carcinoma invasor que tenía invadido parte de ahí de los ganglios. Indican hacer entonces la mastectomía, que fue enseguida. De hecho, ya en octubre me estaban haciendo la mastectomía a mí. Otra vez, cuando vamos a entrar al salón, le vuelvo a decir lo mismo: a lo primero que encuentres, quítala, las dos, haz lo que tengas que hacer. Lo que yo necesito es criar mis niños. Ellos me necesitan, esto lo estoy haciendo por ellos, no por mí. Bien, me hacen la mastectomía. De ahí me mandan a quimioterapia. Ya cuando me retiran los puntos, que me los retiraron a los 21 días, recuerden que yo soy diabética, no sano igual, que me curaba yo misma en mi casa, yo sola delante de un espejo. De igual manera con la mastectomía fueron momentos duros, me bebía las lágrimas y cuando veía que los niños se acercaban tenía que secarme las lágrimas y fingir que yo no estaba sintiendo nada, ver ese vacío en ese espejo y todas esas cosas las tuve que ir haciendo yo. Cuando me estoy poniendo ya el segundo suero, la segunda quimio con adriamicina y 5-FU, llega el resultado de la biopsia de la mastectomía. Positivo entonces a carcinoma ducto biliar invasor. Un carcinoma que ya había creado nódulos de hasta 4 milímetros por todo el lecho quirúrgico. El lecho quirúrgico mío es desde el centro del pecho hasta debajo del brazo, llegando ya a la espalda, porque me habían extirpado, por supuesto, también los ganglios de allí, de los cuales 2 habían sido positivos también. Esto me dio una señal de alarma, decidí que correr, fui a ver a mi oncóloga, Ana de la Torre, y de allí me indican entonces hacerme una citología de secreción de mama que me iba a hacer por segunda vez porque me hice una antes de la operación, antes de la extracción del nódulo. Me indican hacerme
esta citología de secreción de mama, pero me explican que ya yo llevaba 2 quimios, que esto no es un análisis, que aún padeciendo cáncer le puede dar positivo a todas las mujeres, etcétera, y me vuelven a mandar repetir el cultivo. El cultivo me vuelve a dar el estafilococo áureo y la citología, que antes de la extracción del nódulo me había dado una ectasia y una ligera inflamación, ahora me daba una ectasia, una inflamación, sangrado antiguo y reciente, negativas células neoplásicas, al igual que me había dado el BAF también que me habían hecho. Pero yo me veía botando esa secreción con aquellas adenopatías y aquellas cosas, entonces se pide revaloración otra vez con la consulta de mastología. Mi mamá me acompaña a esa consulta de mastología y allí hablamos con la doctora Iliana nuevamente. Nuevamente los mismos planteamientos, la secreción, las adenopatías, una punzada desde el pezón hasta debajo de la axila, de debajo de la axila hasta el hombro, y nuevamente la misma respuesta, leche atrasada, neuritis intercostal, y que de la mama yo no tenía nada porque al examen físico era negativo, no tenía nódulos palpables en ese examen físico, que tenía que confiar en ella. Si no me gustaba, buscar a otra doctora que ya llegaba hasta allí. Salí llorando porque le pedí leer la mamografía anterior y no quiso. Ella estaba segura y convencida de su diagnóstico sin hacerme un complementario, sin leer lo que ya tenía, que ella no había indicado, fue indicado allí en la sala de medicina y demás. Ella ni siquiera lo había leído, ni una sola vez. Y salí de allí llorando. Fui a la subdirección. Allí me enfrenté a la subdirectora Fedora, la que me trató como un perro, literalmente. Como si yo fuera una persona problemática o incómoda o no sé, estuviera reclamando algo que no tuviera que reclamar o no tuviera derecho a ello, cuando era mi vida y la necesidad de mis hijos que son enfermos, que padecen este síndrome de niños panda. Allí me dijo que yo tenía algo sistémico, de cualquier otra cosa, que imagínense usted que nadie iba a refutar el diagnóstico que estaba emitiendo la mastóloga, que yo podía ir donde quisiera, podía ir a La Habana a hacer lo que quisiera, porque al final ese problema no era así hasta que yo no fuera positiva, que ella había tenido una paciente que casi se le muere porque no le daba positivo el diagnóstico. Y le pregunto entonces, ¿y si el paciente se muere? ¿Entonces qué? ¿Y qué caso tiene? ¿De qué vale todo? Y esos niños se van a quedar solos. ¿Por qué no hacer un análisis? ¿Por qué no revisar? ¿Ustedes no están seguros? Pues denme gusto entonces y háganme los análisis, porque yo necesito estar segura. Son mis hijos. ¿Usted no es madre?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. De allí salí y entonces busqué hablar con el director, con Manuel. Él me explica que él es clínico, no mastólogo, y me indica repetir la citología de secreción de mama. ¿Por qué? Porque la citología que yo me había hecho vino con un nombre que no era el mío. Para empezar, cuando llego allí, efectivamente, era mi citología. Me habían cambiado el nombre simplemente, o al menos eso yo estaba obligada a aceptar como cierto.